Vamos a comenzar. Ahorita les acabo de mandar una presentación del tema que vamos a seguir viendo las tablas de distribución de frecuencias, pero con datos agrupados. En la clase pasada veíamos para datos unitarios. ¿Cuándo vamos a utilizar nosotros la distribución de frecuencias con datos agrupados? Cuando el rango entre el valor más pequeño de la muestra y el valor más alto sea, pues, vamos a decir, más grande el rango. En la semana pasada, pues, el rango de entre el valor más pequeño y el más alto de la muestra no era muy grande, pero ahora sí. ¿Cómo? Por ejemplo, ahí, digo, a lo mejor igual no lo han alcanzado a leer, pero ahora sí vamos a ocupar, pues prácticamente para empezar a elaborar la tabla de distribución de frecuencias, vamos a utilizar tres operaciones muy sencillas que van ahí en la presentación. Es decir, aquí yo le voy a compartir mi hoja de Excel con la que vamos a trabajar y dice que ahora tenemos aquí los datos que nos muestra aquí en esta columna, dice que son los años que tienen laborando 50 personas dentro de una empresa. Entonces, no están ordenados los datos, 2, 3, 5, 8, 8, 2, 15, etcétera, etcétera. Entonces, no están ordenados los datos. Lógicamente, pues para ver el valor más pequeño y el valor más alto, lo más recomendable sería, pues precisamente, ordenarlos para ver cuál es el valor más pequeño realmente y cuál es el valor más alto. Entonces, como dijimos la semana pasada o en la clase pasada, que para ordenar los datos y nos sea más fácil contabilizarlos, pues los seleccionamos y pues con el botón de ordenar lo hacemos. Entonces aquí lo podemos hacer directamente aquí con el botón datos, menú datos y el botón ascendente o descendente según cómo lo queramos hacer. En este caso va a ser ascendente, del más pequeño al más grande. Y ahora sí, dice que hay una persona que tiene trabajando un año, hay una, dos, tres, cuatro, cinco personas que tienen laborando 2 años pues, y así sucesivamente. La persona que más tiempo tiene trabajando dice que son 51 años. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, el intervalo, como les menciono, es demasiado grande. ¿Sí? Entonces, pues del 1 hasta el 51, pues es una diferencia de 50. Entonces, precisamente ahora los intervalos de clase ya no lo vamos a poner como lo hacíamos en la clase pasada. Imagínense, voy a poner aquí las personas que tienen un año laborando, los que tienen dos, los que tienen tres, los que tienen cuatro, los que tienen cinco, los que tienen 6 años. A ver, ¿cuántas personas tienen un año? ¿Cuántas personas tienen dos? Pues haríamos una lista muy grande. Mejor, la agrupación precisamente es para crear intervalos y decir, a ver, ¿cuántas personas hay? ¿Cuántas personas existen que tengan entre 1 y 5 años laborando? Entre 6 y 10 años, entre 11 y 15, por decir algo. Porque todo eso, el intervalo o la amplitud de ese intervalo de la clase, nos los va a dar mediante unas formulitas que les repito, se los mandé ahí en la presentación. Hay una diapositiva donde les dice que lo primero que se tiene que hacer antes de formar la tabla de frecuencias es obtener el rango. Y ese rango lo obtenemos mediante una pequeña fórmula, que aquí no sé si la ven en pantalla. Esas son las tres fórmulas que les mencionaba. ¿Sí lo ven? Sí, maestro. Dice, lo primero que vamos a obtener es el rango, que es el valor máximo menos el valor más pequeño de la muestra de datos. Luego calculamos el intervalo, que es una fórmula, la I es igual a 1 más 3.3, o sea, es por default, es una fórmula por el logaritmo de n, una función logarítmica, y n pues viene siendo el tamaño de la muestra, el número de datos que tenemos. Y por último, se calcula la amplitud, que es el valor de la R entre el valor de la I, que es lo que vamos a hacer ahorita entonces. Aquí, vuelvo a repetir, me regreso a Excel, ya tengo aquí mis datos, entonces, para obtener el rango, si me están diciendo que yo voy a hacerlo del valor más alto y el valor más pequeño, pues lo puedo hacer como igual, porque sabemos que todas las fórmulas comienzan con el signo de igual. Me puedo desplazar hasta la última celda donde tengo mi dato, lo selecciono, ya me apareció en la barra de fórmulas, A52,
menos el valor más pequeño, pues selecciono la celda donde tengo el valor más pequeño, que en este caso es la celda A3, y ahí está, A52 menos A3. Le doy Enter, y ahí está, efectivamente. El valor más pequeño es 1, el valor más alto será 51, pues el intervalo entonces es de 50. Ahora, ya obtuvimos el valor de la R, que es el rango. Ahora, el segundo punto decía que era calcular el intervalo que viene siendo el valor de la I. El intervalo. El intervalo era con una fórmula. Era 1 más, aquí está la fórmula, es 1 más 3.33 por el logaritmo de n. Ya lo podemos hacer así como está directamente en Excel. 1 más 3.3 por el logaritmo de n. Igual 1 más 3.3. Ese valor nunca va a cambiar. Por el logaritmo, entre paréntesis, n, que es el número de datos, que sabemos que son 50. Si no supiéramos, pues tendríamos que contar los datos acá y lo pudiéramos hacer con fórmula. Entonces aquí ya tengo ahí la fórmula. Dice que Hay un puntito 3 antes sí, ese es el error. Ajá, 3. ¿Era qué la fórmula? 3.3. 3.3. 3.3. Por el logaritmo de n. Ahí está. El intervalo dice que es de 6.6. Luego tenemos que sacar la amplitud. La amplitud, que es una división de R entre I. R entre I, rango entre intervalo. Entonces, esto entre el intervalo, le damos enter, dice que la amplitud es de 7.56. 7.56. Ese es el dato que vamos a redondear nosotros. Entonces, este valor al momento de redondearlo, si lo estuviéramos haciendo de forma manual, pues sabemos que de 0.5 se redondea hacia arriba, a 8 en este caso. Si fuera menos de 0.5, se redondea hacia abajo, que quedaría en 7. Si lo hacemos en Excel, pues sabemos nosotros que aquí trae la opción de aumentar decimales y quitarle, y eso nos va a ayudar a nosotros a redondearlo, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo vamos a redondear a 8 porque fue 7.50 y tantos. Ahora, ¿de qué nos va a servir esto? Aquí, en la primera columna, si ustedes se acuerdan, lo que hace rato les decía, si los datos no fueran agrupados, pues tendría que poner, como les dije, a ver, las que tienen 1 año, las que tienen 2 años, las que tienen 3 años, hasta llegar a las personas que tienen 50 o 51 años laborando. O sea, sería una tabla demasiado grande. Entonces, esta amplitud nos va a permitir a nosotros a crear nuestra distribución de frecuencia para que no sea una tabla demasiado grande. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Pues como menciona, voy a crear pequeños grupos con un intervalo de amplitud de 8, es decir, voy a comenzar en 1, ¿por qué? Porque hay personas que tienen 1 año elaborando. Vamos a poner aquí de 1 a 8. ¿Por qué 8? Porque esa es la amplitud. O sea, así sería, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, la amplitud es el intervalo que va a tener cada clase de los años laborando. Es decir, en este pequeño, ahorita le cambio el formato. En este pequeño grupo, voy a poner como texto. De 1 a 8 años. De 1 a 8 años. Repito, en este pequeño grupo yo voy a poner a todas las personas que tienen entre 1 y 8 años laborando dentro de la empresa. En otro grupo, pues los que siguen de 9 años en la amplitud es de 8. Entonces, contando el 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 en este caso. Y así nos iríamos, perdón, formato no se lo cambié. Lo tengo que tener en tipo texto para que me lo tome como tal.
Entonces, de 9 a 16. Y así nos vamos a ir hasta cubrir el último, en este caso, el último valor de los años laborando es 50 o 51, perdón. Pero todas las amplitudes de los intervalos de clase debe ser de 8. Entonces, el siguiente pues sería de 17 a 24. El siguiente de 25 a 32. El siguiente, 33 a 40, 40. De 41 a 50, 38, 50, sí. 48, 48. ¿no? Ajá. Y luego el del último ya donde va y que quedará incluido el de 51, pues lógicamente que tiene que abarcar la amplitud de 8. No podemos hacer intervalos unos mayores que otros, no, todos de la misma amplitud. Entonces, aunque no se vaya a ocupar, pues es 49 56. hasta 56. Entonces aquí ya nosotros tenemos los intervalos. Aquí me agregó una columna de más. Aquí, bueno, pues ya tenemos ahora sí pequeños grupos. Repito, ahora ya no, pues vamos a estar, imagínense, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos, ¿sí? Que este número de clases o número de intervalos nos los da precisamente aquí, jóvenes. Dice intervalo 6.60. Nos da una aproximación de cuántos intervalos se van a formar, que aquí también es 6.60, se redondea a 7. Y efectivamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ahí está. Ahora sí, ya lo demás, lo diferente a lo que habíamos visto la semana pasada o en la clase pasada, es precisamente esta la primera columna. ¿Por qué? Porque para poder formar estas clases o intervalos de clases, tuvimos que calcular estos tres valores. Primero el rango, que es el valor más alto, menos el más pequeño de la muestra de datos. El intervalo, que siempre es la misma fórmula, 1 más 3.3 por el logaritmo de n. Repito, n es el número de datos o elementos que tenemos en la muestra. Y por último, la amplitud, que es la que va a determinar cuánto va a abarcar cada clase en la primera columna. Porque lo siguiente, pues ya lo que hicimos la clase pasada, de contar la frecuencia absoluta, pues es precisamente aquí, la F, la frecuencia absoluta, es contar cuántas personas de las 50 personas que están aquí tienen entre 1 y 8 años laborando, que sería el 1, 2, 3, 4, precisamente hasta 8. ¿Cuántos son? 13. 13 personas. ¿Ok? Luego, de 9 a 16, ¿cuántas personas hay que tienen entre 9 años y 16 laborando? Pues es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 también. ¿Sí, verdad? Sí. Dio la casualidad que también son 13. Personas que tienen entre 17 y 24 años laborando. Igual seguimos contando, ya están ordenados. Esa es la finalidad para contarlo más rápido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿14? Curioso, 14. Luego, entre 25 y 32 años laborando, entre 25 y 32, pues tengo a 1, 2, 3, 4, 5, 5 personas nada más. 5 personas. Repito, esto es lo que ya habíamos visto en la clase pasada. Hasta 32 llega, ¿verdad? Luego el siguiente es de 33 a 40. De 33 a 40, pues sería 1, 2, 3, 4. De 33 a 40 son 4. De 41 a 48 no hay ninguno. Y el último queda aquí, que aquí nada más para comprobarlo, pues saco el total de las frecuencias y debe sumar 50. Que ya también les había dicho la clase pasada, me posiciono
le doy clic al botón de autosuma, que si quiero sumar desde D7 a D13, pues ahí está. Efectivamente, debe dar 50. Ahora, recuerden que la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual es el mismo valor representado en diferente manera, en decimal y en porcentaje. ¿Cómo le hacemos para sacar la frecuencia relativa? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerda cómo sacamos la frecuencia relativa? ¿Ya se les olvidó? O ya no está nadie en la clase. Ya todos fueron a almorzar. Yo aquí estoy, pero no me acuerdo, estaba tratándome de ir, Que la vea. estaba Acuérdense, tratándome de ir a buscar, no me estaba tratando de ir de la clase. no, acuérdense que la frecuencia relativa es dividir mi frecuencia entre el total. Porque acuérdense que es un porcentaje. En este caso representado en valor decimal la frecuencia relativa. Entonces voy a dividir, repito, este valor entre el total. Igual, mi frecuencia absoluta entre D14, que es donde está el total, y dice que es 0.26. Acuérdense que también les explicaba esto la semana pasada y se acuerdan que si yo esta fórmula la copio, me aparece esto porque la fórmula aquí arriba, esta debe llegar a algo, las El signo de referencias, pesos. el signo de pesos, ¿a qué celda? ¿A D7 o a D14? ¿Cuál es el valor que no se debe mover? Tenía que ir uno adelante y uno después. Al, Pero al le de digo, 14. Ah, en la ok. celda de 14, 14. así es. Sí, está Sí. correcto, como hizo compañera. Primero, un signo de peso antes de la D y otro después de la D. Y ahí está. Con eso, estamos convirtiendo nuestra referencia relativa a referencia absoluta para que al momento de copiarla, la celda D14 permanezca fija. Ahí está. El segundo, pues, como es la misma cantidad de frecuencias, es igual al 26. Que les decía la semana pasada, que aquí igual una forma de comprobarlo es sumar esa columna y lo máximo que debe dar es 1. Lo máximo que debe dar es 1. Y luego aquí, ahora sí, la frecuencia porcentual es este mismo valor, pero representado en un porcentaje. Entonces, pues ya nada más, pues vamos a multiplicar por 100 cada uno de estos valores. Nos representa el 26%, el segundo también, el tercero el 28%, la gente que tiene entre 25 y 32 años trabajando es el 10% y así sucesivamente. De 49 a 56 solamente un 2%. Y luego sigue la frecuencia acumulada. ¿Cómo se obtiene la frecuencia acumulada? En el primero era 13. Es el primer valor. El primero El primer pasa valor que es igual de 13. la frecuencia que tenemos, exactamente. Primero pasa igual. Entonces igualo la celda. Igualo a esta celda y se pasa igual. Y luego, Se acuérdense que es suma al que frecuencia, sigue. se suma la siguiente frecuencia. O sea, en esa celda va a ser el 13, que es la frecuencia anterior, más la nueva frecuencia, que en este caso, dio la casualidad que también eran 13, pues me va a dar a 26, pero pues aquí ya lo hago con fórmula. Es esta celda más la nueva frecuencia. Aquí sí, así como está la fórmula, lo voy arrastrando hacia abajo y... me faltó uno. Ahí está. Ahí está. Entonces, el último valor, pues debe dar 50, porque los va acumulando. 13 más 13 son 26. 26 más 14, 40. 40 más 5, 45. 45 más 4, 49. 49 más 0, porque aquí no hubo ninguna persona que tiene entre 41 y 48 años laborando en la empresa, pues por eso dio 0 y da el mismo valor. 49 más 0, pues sigue siendo 49. Más 1 son 50.
Ahora, ya tenemos aquí nuestra tabla de frecuencias. Repito, pues todo esto ya lo habíamos visto anteriormente. Lo nuevo fue la primera columna para formar los intervalos. Ahora sí. Como que está muy lenta mi máquina. ¿Cuántas personas tienen menos de 25 años en la empresa? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas tienen menos de 25 años en la empresa? ¿40? Exacto, son 40. Voy. ¿Qué porcentaje representan las personas? Me dijo su compañera que arriba, pues son 40, efectivamente, porque dice menos de 25 años, pues abarcaría esto. Los que tienen de 1 a 8, de 9 a 16 y 17 a 24, son 40 personas. Exacto. Luego, ¿qué porcentaje representan las personas que tienen, ahorita le corrijo, que tienen entre 1 y 16 años en la empresa? ¿26? Exacto. 26. Sí, 26 no. Sé qué porcentaje, perdón, qué porcentaje representan las personas que tienen entre 1 y 16 años trabajando. Entonces el porcentaje 52. sería 52, así es. Ah, ¿Por sí, sí. qué? Sí, porque como estamos agarrando de 1 a 8 y de 9 a 16, de 1 a 8 son el 26% y de 9 a 16 es otro 26, exactamente, entonces es el 52%. Y así, o sea, cualquier otra pregunta que yo quisiera hacer, pues simplemente buscar el dato en la tabla para darle respuesta a la pregunta. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Ya sé que es mucho regresar, profe, pero es que justo cuando estaba explicando lo de sacar el intervalo, se me desconectó la compu y me sacó de la sesión y ya y volví a entrar de inmediato, pero entonces no entendí bien. Sé que ahorita lo repitió, pero la verdad no entendí bien. Ah, ok, bueno, Siempre va a ser la misma fórmula para sacar el intervalo. sí, no, no pasa nada. Aquí ya tenemos los datos. Lo primero que hice fue ordenarlos. Primero, antes de sacar el intervalo, tengo que sacar el rango. El rango es el valor más alto de la muestra menos el valor más bajo, que lo hice con fórmula. Entonces, el valor más alto menos el valor más bajo. Para el intervalo, también es una fórmula que va en la presentación que les mandé. Siempre va a ser 1 más 3.3 por el logaritmo de 50. Perdón, el logaritmo de n. En este caso es 50 porque son 50 datos los que están en la muestra. Y nos dio 6.60, que era lo que les decía. Este intervalo o el resultado de este intervalo más o menos nos representa cuántos intervalos se van a formar. Por ejemplo, aquí fue 1, fueron 2 y se crearon 7 intervalos. ¿Por qué? De hecho, aquí son 6.60. Bueno, pero ese nada más es el número para más o menos saber cuántos intervalos se van a formar. ¿Cuál va a ser la amplitud de cada intervalo? Con esta otra fórmula de dividir L2 entre L3, que es rango entre intervalo. Siempre va a ser rango entre intervalo y este sí se redondea
Como les decía, si es de 0.5 se redondea hacia arriba, si es de menos de 0.5 se redondea hacia abajo. En este caso se redondeó a 8, que es el que va a decidir cómo, la amplitud de cada intervalo. Comenzamos en 1 porque el valor más pequeño pues era 1. Y como la amplitud era de 8, pues contamos, como dije, le hice con las manos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ahí en este pequeño intervalo vamos a poner a todas las personas que tienen entre 1 y 8 años laborando dentro de la empresa. Entonces, igual, pues el segundo va de 9 y la amplitud es de 8, pues 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y así se van formando todos los intervalos con esta amplitud. Y luego ya nada más es de estar contando las frecuencias. No sé si más o menos, Claudia. Sí, profe, sí, le agradezco mucho. Sí, o sea, llegué justo cuando estaba sacando lo de la amplitud, pero lo del intervalo y eso no lo había escuchado, pero sí, ya me quedó. Muy bien. Si no, le digo como quiera, ahí está la teoría en la presentación. Y si no, cualquier duda me pueden preguntar. ¿Alguien tiene otra duda? El valor máximo fue el de 51, ¿verdad? Sí. Ah, ok, es que sí, yo me decía, ¿por qué 50? Pero no, sí, entonces No, es 51. ok, Y aquí abajo está. La persona que tiene más años trabajando dentro de la empresa es 51. O ok. sea, 51 menos 1 realmente. Una duda, maestro. Dime, Si lo redondeamos el intervalo hacia abajo, ¿cambia muchísimo la, la la muestra? amplitud, a Ah, veces sí. O sea, entre 1 o 2 de diferencia sí va a haber. Entre ok. 1 o 2. La Mm. amplitud. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, déjeme, se me está acabando la pila y estoy en la escuela, no han prendido las luces. Entonces, voy a quitar la pantalla y voy a tomar la captura de pantalla para la asistencia porque no se me va a apagar la computadora. Déjenme tomar la captura de pantalla para la asistencia. Y como quiera, pues ahora sí ya, en cuestión de sesiones de clases, ya nos vamos a ver hasta abril porque viene el asueto y luego vienen las vacaciones. Bueno, ya no terminé de decirles porque también se acabó el tiempo del Zoom. Turun. A ver, permítanme, ya capturé. Ah, les decía, pues ya ahora siguen el próximo fin de semana, pues es el asueto para ustedes y para nosotros también, ¿verdad? ¿O no quieren asueto? Obvio. No, y si hace falta. No, viene el asueto, pues luego ya vienen las vacaciones. Ya luego ya seguimos hasta abril, ¿no? Creo que la próxima sesión ya es hasta abril. El No me 13 de acuerdo. abril es la siguiente El sesión 13 de presencial. Ah, sí, les toca a ustedes presencial. Bueno, pues entonces, ahorita les voy a mandar este archivo con el que estuve practicando la clase y bueno, la presentación ya se las mandé y les voy a mandar una pequeña actividad como la semana pasada, parecido a lo que acabo de explicar, para que lo hagan antes de sus vacaciones